Ok. Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hace mucho tiempo que no los vemos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a la provincia de Alberta. Bienvenidos. Finalmente llegamos, sucedió. Hoy no va a ser un video con comida, No. como los tenemos acostumbrados muchas veces, pero más que nada va a ser un video contándoles cómo ha sido todo este proceso, qué ha sucedido, cómo nos fue, qué nos pasó, en fin, un poquito de todo. Estamos sentados aquí en el deck de la casa. La vista, bueno, ya van a ver, le vamos a poner clips con las vistas de lo que tenemos aquí adelante. Para allá, Montana, el Parque Nacional Los Glaciares, Glacier National Park. Para aquí, El Paso, British Columbia. Columbia Británica. Para aquel lado, bueno, pradera y campos y vacas, en fin. Y para aquí atrás, bueno, ¿qué les puedo decir? La nada mismo. Aquí estamos nosotros en una colina en este momento y es lo que continúa para aquí atrás, es el comienzo de las montañas rocallosas del lado de Alberta. Es el cordón de montaña que va... En fin, si uno se pone a caminar aquí atrás de la propiedad, en nuestro patio trasero, para allá, para el norte, yo creo que puede llegar hasta el Yukon y no hay nada, solo montañas, no hay caminos, no hay pueblos, es todo bosque y, ¿cómo se dice wilderness en español? Área salvaje, digamos. Sí. Ahí es donde están los osos, ¿ok? Ahí andan merodeando. Hemos conocido a los vecinos, tenemos un vecino aquí cerca, y nos decía que el año pasado vieron 7 osos, ¿no? 7 avistamientos de osos. Así que por aquí andan. Las mañanas aquí en el parque nuestro es como una bajada, una colina así, con bosque. Aparecen los ciervos. Y el otro día, ahí delante de la puerta de entrada, aquí atrás, había una tremenda cierva comiendo en el jardín, una hembra, ¿no? A cuestión, ¿cuánto? 10 metros de la casa. Ya, como mucho. Sí, le vamos a poner el pequeño video que tomamos desde adentro también. Así que en cuestión de vida salvaje, parece que aquí hay de todo. Vamos a tener que prepararnos, vamos a tener que prepararnos, ¿eh? Porque aquí me parece que en cuanto prendamos los carbones para echar unos pedazos de carne sobre los hierros, me parece que van a venir los muchachos estos a querer robarnos el almuerzo, ¿no? Esperemos que no, pero veremos. Ojo, porque dicen que el oso grizzly tiene un olfato hasta 50 kilómetros de distancia, puede olfatear. O sea que 35 millas. Imagínate, estás haciendo un asado acá y el tipo está a 50 kilómetros de distancia y calcula, bueno, en hora y media llego y les morfo el asado. Ok, entonces, a ver, Audrey, ¿cómo hacemos esto? Ok, bueno, primero les agradecemos por su paciencia porque muchos de ustedes vienen esperando estos videos sobre la mudanza y sé que nos hemos demorado bastante, pero bueno, no fue una mudanza fácil, surgieron problemas y hemos estado resolviendo cosas y también desempacando y haciendo la casa presentable. Sí. Así que... Tuvimos contratiempos desde el comienzo, porque como ustedes saben, la propiedad en Ontario se vendió en el mes de marzo, ¿fue? Fue en marzo. Sí. En el mes de marzo, con entrega a los nuevos propietarios para fines de junio. Bueno, en el interín nosotros compramos esta propiedad y para mudarnos a fines de junio. Entonces, ¿qué pasa? Todo iba bien hasta un mes antes de tener que nosotros entregar la casa de Ontario y firmar todos los papeles de la venta. Nuestra agente inmobiliaria se puso en contacto con la agente inmobiliaria de los compradores para preguntarles qué día exactamente se querían mudar. Así nosotros sabíamos qué día teníamos que dejar la propiedad. Y la agente inmobiliaria le dice, bueno, los compradores están pensando en cancelar la compra, perder el depósito que habían dado
y si ustedes no bajan el precio de la propiedad que nosotros estábamos vendiendo, iban a cancelar la venta. Una situación bien desagradable porque nosotros ya estábamos comprometidos aquí y otra vez poner la propiedad de Ontario en venta no iba a ser nada fácil, aparte que en ese periodo de 4 meses que pasaron desde marzo hasta casi junio, los precios de las propiedades en Toronto bajaron un 13%, o sea que nos íbamos a ver frente a una pérdida económica. La podíamos vender nuevamente la casa, pero no al mismo precio, más barata. O sea que yo les dije, miren, a mí me parece que esta es una jugareta del agente inmobiliario para tratar de bajarnos el precio y agarrarse una comisión tal vez ella, ¿no? Bueno, la cosa que ya tuvieron que empezar a meterse los abogados, cartas, documentos diciéndoles que ellos habían comprado una casa, no tenían forma de escapar, de salir de ese contrato porque ellos compraron la propiedad nuestra sin condiciones. Aquí cuando uno compra una propiedad generalmente pone mínimo 2 condiciones: que el banco le dé el financiamiento, la hipoteca, y segundo, que la casa pase una inspección para ver que esté en buen estado. Ellos directamente no quisieron, para asegurarse de que compraban la casa y que la iban a tener ellos, dejaron de lado todo eso. O sea que en realidad no tenían de dónde agarrarse, pero siempre podrían haber dicho que perdemos el depósito y hagan un juicio. ¿Y quién quiere meterse a hacer un juicio en ese momento? Porque de ser así la situación, nosotros íbamos a tener que también cancelar la compra de esta casa. O sea que una cosa que se estiraba. Así que nos dejaron con eso y no tuvimos más comunicación, no se comunicaron más con nosotros. Los abogados nuestros mandaron la carta diciendo que era un contrato que tenía que ser cumplido, que no había forma de que lo pudiesen romper, ¿no? Y recién tuvimos noticias de los compradores de nuestra casa. ¿Cuándo fue? El mismo día que se firmaba el cierre de la casa. No, primero dijeron que querían venir a ver otra vez la propiedad, ¿te acuerdas? Ah, ¿eso fue qué? ¿3 días antes del cierre de la casa? Sí, una semana antes de que se tenía que hacer la firma de la venta de nuestra casa, apareció la agente inmobiliaria de los compradores diciendo que querían venir otra vez a ver la casa para medir adentro, que esto, que el otro. Así que nos tuvieron prácticamente 3 semanas sin noticias y nosotros pensando que la venta se cancelaba y no sabíamos qué íbamos a hacer con esto. Así que bueno, finalmente vinieron a ver la casa nuevamente los compradores, nuestra casa, pero no dijeron más nada. Otra vez se perdieron y el día que se tenía que firmar ya la venta, nuestros abogados nos dijeron: ustedes de todas maneras tienen que dejar la propiedad vacante, libre, aunque no sepan si se va a realizar la venta, sí o no, ustedes tienen que cumplir con su parte del contrato y tienen que salir de la casa. O sea que nosotros ya unos días antes habíamos mandado todas nuestras pertenencias para aquí, para Alberta, vía camión, mudanzas, y el día que se firmaba el cierre, la compra de la casa nuestra, nos subimos al auto, mi esposa, mi hija, el Togo, yo, y empezamos a manejar hacia Alberta sin ni siquiera saber si la propiedad se iba a vender o no. Así que salimos hacia eso del mediodía y recién como a las 6 de la tarde ya estábamos en el norte de Ontario. El abogado nuestro nos manda un mensaje de texto diciendo felicitaciones por una firma de venta segura, como que acá le llaman que la venta se realizó, o sea que los compradores firmaron la compra y compraron la casa. Pero por nuestra parte fue un acto de fe, porque dijimos nos largamos, nos vamos, y si ellos hubiesen decidido no firmar, cancelar la compra, nos hubiese tocado dar media vuelta y volver otra vez a Toronto. El problema es que la casa estaba vacía. Ya todo nuestro mobiliario, toda nuestra pertenencia ya estaban en viaje hacia Alberta, en un camión. O sea que fue un estrés, fueron 3-4 semanas de un estrés bastante
Una situación que nadie necesitaba atravesar, porque era muy simple. Era una venta que hacíamos nosotros y una compra que hacíamos aquí. Aquí ya estaba todo arreglado, esperándonos para realizar la firma de la compra, pero la cosa se empiojó en Toronto, con nuestra propiedad y con esos compradores. Así que bueno, se firmó y ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, manejamos 5 días. 5 días. Cruzamos más de medio país. 3.500 kilómetros manejamos. Ya, manejando entre 7 horas y media y 8 y media al día, así que días bastante largos. Sí. Parando en Airbnbs, así casitas que íbamos alquilando a lo largo del camino. Y bueno, llegamos acá en un día de lluvia. Sí, un que día... acá no suele llover, eso No. es muy muy raro, pero parecía como un diluvio, ¿no? Cuando veníamos manejando. Sí, especialmente el último tramo desde Lethbridge, la ciudad de Lethbridge, hasta aquí caía agua que parecía que el cielo se venía abajo. Pero bueno, llegamos aquí a la propiedad, pero llegamos nosotros con el auto y nuestras pertenencias recién llegaban a la ciudad de Medicine Hat. El nombre en inglés Medicine Hat, en español vendría a ser sombrero medicinal. Es la frontera de Alberta, hasta ahí llevaban nuestras cosas y después las teníamos que ir a buscar nosotros con otra compañía de mudanza. Pero las cosas llegaban... Viento. Paramos, porque si no, no van a escuchar. Las cosas recién llegaban el 2 de julio. Nosotros llegamos aquí, ¿qué día? ¿El 23 o el 24? 24. El 24 de junio llegamos nosotros a esta casa y nuestras pertenencias llegaban a la ciudad de Medicine Hat el día 2. Pero la compañía de transporte que tenía que recoger todo no tenía tiempo libre hasta el día 5 de julio. O sea que estuvimos desde el 24 hasta el día 5 de julio, otra vez, durmiendo ahí nomás en el piso. Nosotros habíamos pensado que aquí abajo, en la parte de abajo de la casa, hay un dormitorio que tiene camas camarotes, tiene 6 camas camarotes que están empotradas en la pared. Es un dormitorio para los niños, planificado para chicos, y tenían 6 colchones. Y nosotros pensamos que como era un mueble que estaba empotrado y diseñado para ese lugar, iban a dejar esos 6 colchones y con eso íbamos a poder acostarnos a dormir hasta que llegaran nuestros colchones. Pero no, se los llevaron. O sea que nos encontramos que la casa no tenía nada, no teníamos colchones, no teníamos nada. Pero bueno, por suerte y providencia siempre algo sucede. Encontramos 3 colchonetas que estaban arriba de unas bancas. Son como unas bancas, son como unos muebles donde uno se sienta, y tenían 3 colchonetas más o menos de este ancho, de espuma, forradas con cuero, bastante largas. O sea que eso fue lo que nos salvó y no lo usamos de colchón los primeros días hasta que llegaron nuestras cosas. El otro tema fue que 2 días antes de llegar a esta casa nos avisan que no había agua caliente, que se había roto una pieza en un sistema que hay de agua aquí, y la pieza la habían ordenado el día 6 o el 8 de junio. Fue 2 semanas antes entonces, Sí. no 2 días antes. 2 semanas antes de llegar. Ya. Nos avisaron, se ordenó la pieza que había que cambiar y la pieza no llegaba. La chica la agente inmobiliaria que hizo todo el tema con esta casa nos trajo de regalo una bolsa de esas que se usan cuando uno va a campamento, que se llenan de agua y se ponen al sol para que se calienten, y con eso nos estuvimos bañando y estuvimos funcionando hasta que finalmente llegó esta parte que estábamos esperando y la colocaron, y ahora tenemos un agua caliente pero fabulosa, ¿no? Bueno, así que el tema fue bastante complicado, y
El día 5 llegaron nuestras pertenencias a la ciudad de Medicine Hat. Ese día salimos de aquí a las 4 de la mañana, porque a las 8 teníamos que estar en el depósito. Ahí está toda la carga, 4 cajas. Ahí llegaron las 4 cajas al depósito aquí en Alberta y están cargando el camión para llevarlo hasta casa. Así que sí, va a ser un día bastante ocupado porque después cuando esto llegue a casa y lo descarguen vamos a tener que empezar a acomodar, ¿no? A organizar, a ver Organizar. dónde entra todo. Y miren qué llenos que están estas cajas. Wow. Ya. Con las justas entró todo. Y en realidad no entró todo. Más o menos quedó el equivalente de una caja más, que ya veremos cómo lo traemos, pero la mayoría entró. O sea que Muy bien. está todo bien. Benvenuti. Llegó a la casa. Todas las cajas ya han bajado bastante del camión, pero queda más. Si yo no lo ayuda el chofer, no terminamos más, porque el ayudante que tiene... Not too much left. Looking good. Y este es el garaje, es un garaje para un auto, pero en este momento lo estamos llenando con todas las cajas que salen del camión. Y vino el camión, cargamos todo. Ahí van a ver las fotos, yo estoy cargando porque el chofer del camión, fabuloso, una persona pero súper activa, pero trajo un ayudante que era algo, bueno, ¿qué les voy a decir? Yo terminé prácticamente cargando y descargando buena parte de las pertenencias porque si no, eso no hubiese funcionado muy bien. Y sí, poco a poco nos estamos organizando. Estamos abriendo cajas a lo loco porque, claro, metimos todo en el garaje y de ahí de a poquito hemos empezado a abrir y a buscar dónde va cada cosa en la casa, dónde hay que acomodarlo. Pero es un trabajo, hace ya cuánto, más de una semana que estamos en esto, ¿no? Aparte, bueno, estamos haciendo unos retoques aquí afuera de la casa, algunas cosas que están un poquitito, porque esta casa el último año y medio no ha sido habitada, ha estado vacía, o sea que hay algunas cosas que necesitan un poco de atención, especialmente lo que son las canaletas que van al costado de los techos y juntan el agua de lluvia. Los caños que bajaban están bastante en mal estado porque esta es una zona de vientos bastante fuerte, aquí cuando vuela el viento vuela. Y se ve que estos caños por ahí estaban mal ajustados, mal colocados y algunos estaban descolgados. Tuve que colocar varias cosas. Ok, te encontré la GoPro y tiene batería. Buenos días. ¿Qué tal, familia? Otra vez. No hay descanso. Vamos a ver si puedo arreglar la canaleta porque está rota aquí en la esquina. Están por empezar a llover. Hace varios días que la estoy queriendo arreglar, pero recién hemos conseguido los repuestos y sí, en eso estoy. También estoy tratando de arreglar un poco el techo, porque hay muchos tornillos, techo de chapa, de metal, ¿no? Hay muchos tornillos sueltos, especialmente de aquel lado donde vienen los grandes vientos. Esta zona es de mucho viento y se han falseado los lugares donde el tornillo agarra la madera, abajo de la chapa de metal. Así que ahí también va a haber que hacer un poquito de trabajo. Aparte estamos tratando de desmalezar un poco. Tengo que comprar una desmalezadora porque la nuestra no llegó y para esta propiedad es un juguetito. O sea que esa no va a dar. Y sí, voy a ver si le da el pedazo este que he comprado
y si lo puedo arreglar. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Quién me tiene la escalera? ¿Hay mosquitos a esta hora? ¿Ah? Hay mosquitos a esta hora. Uno Son trató por de los pájaros. picarme. Son por los pájaros. Ay, No, cuando ya lo sentiste, ya te picó. Ven acá, Bambi. Oh, beautiful, beautiful. ¿Cómo estamos, Bambi? ¿Cómo estamos? Hola. Hola, Bambi. A ver, Toguchi, muestra tu cara. Tu cara, Toguchi. Hola, Toguchi. ¿Cómo estamos, Toguchi? ¿Cómo te gusta el bosque y el campo y la montaña, Toguchi? A ver esa cara. A ver. Oh. he tenido que cambiar unos cuantos tornillos en el techo. La casa tiene techo de metal. Y en aquel ala de la casa es donde vienen los vientos que predominan acá, y muchos de los tornillos estaban flojos, se habían soltado con la fuerza del viento que hace subir y bajar el metal, contrae, expande. Así que estoy trabajando en eso también, y sí, esperando que estemos un poquito más organizados para empezar a hacer unos lindos videos de asado y esas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo te sientes en esta casa y qué te parece la zona? Bueno, yo, como saben, no había estado aquí, recién me entero de lo que es cuando llegamos. Mi esposa y mis dos hijas ya habían venido, fueron ellas las que escogieron la casa para comprarla. Y el lugar, ¿a quién no le puede gustar algo así? Estamos rodeados de naturaleza, estamos rodeados de una belleza, pero uno sale a manejar con el auto y es como estar, a ver cómo se los puedo describir, es como estar metido adentro de una tarjeta postal. Así de bello es la zona, porque a pesar de que estamos nosotros en la precordillera, si se quiere, pero qué sé yo, uno va manejando y ve estas colinas todas llenas de pinos y coníferas, y por el otro lado ve los valles de los, aquí se llaman ranchos, les dicen ranches. Son las chacras, las extensiones donde tienen el ganado, crían ganado, y a la distancia se ven las cadenas montañosas todavía con nieve arriba, los picos nevados, y qué sé yo, uno muchas veces no sabe ni para dónde mirar, porque todo lo que se ve es una hermosura. Es otro tipo de vida, nada que ver a lo que dejamos atrás nosotros en la ciudad de Toronto, que era vivir en una ciudad, en el barrio de una ciudad. Aquí estamos viviendo en una zona rural, y en una zona rural agreste, con, qué sé yo, con lo que uno se imagina, con lo que yo siempre pensé de que había en esta zona de Canadá, lo que era la parte, ¿cómo decirlo? La parte ¿Rural? ruda, la parte wow de Canadá, ¿no es cierto? Ontario es grande, es bonito, todo, pero es bosque, ¿no es cierto? Bosque, lago. Aquí es otra cosa, el panorama, la topografía cambia totalmente. Aquí estamos en montaña y estamos al borde de la cadena montañosa que vendría a ser lo mismo que, digamos, los Andes para América Latina. Aquí tenemos las Rocallosas, ¿no? Pero bueno, sí, a 3 minutos de distancia tenemos un hermoso lago a donde lo llevamos a nadar a Togo. Estamos llevando al Logo, a Togo a nadar esta tarde. What, Togi? Oh, how nice. Come. Let's go for a swim. Muy bien. Go for a swim. Togo. This way, Togi. Oh. Togo, ya. Vamos. ¿Cómo está? Good boy. Uy, Togo. Come on, Togi. Se sacuda. Ahí. Ya. Togo.
A ver. Tu fetch. Good boy, Togo. Good boy. Come on. Ahí está la gente pescando, siempre sacando pescados, y ha estado haciendo bastante calor. Ayer hizo 30 grados y estamos un poquito en altura. ¿Cuánto hay? ¿1500 metros aquí? Sí. O sea que el sol pica. Los días son larguísimos, no se acaban nunca. Amanece súper temprano y anochece después de las 10 de la noche, ya con oscuridad. Anoche nos salió una luna llena aquí, arriba de las colinas y atrás de los árboles, que le vamos a mostrar también. Y esta mañana, cuando me desperté tempranito, el firmamento tenía un color rosado morado, una cosa, pero todo el cielo estaba iluminado con un color que en la ciudad uno nunca ve esas cosas, ¿no? Así que sí, tenemos varios pueblitos aquí alrededor. Hay varios lugares donde podemos comprar carne. Vamos a ver si le pedimos que nos hagan algunos cortes tipo argentino, a ver si se animan los carniceros ahí. Hemos estado haciendo todo lo que es el cambio de domicilio, que también requiere un montón de trabajo. Ya, se pasaron días en el teléfono. Días lidiando con el teléfono, con las tarjetas de crédito y los bancos y las utilidades, la compañía de gas y la compañía de luz, y en fin, bastante complicado. Ayer fuimos a hacer el cambio con mi esposa. Tú ya lo hiciste el otro día, las licencias de conducir, porque hay que cambiar la licencia de conducir de Ontario por la de Alberta. Y la semana que viene tengo que hacer todo el tema del automóvil. Tengo que patentarlo aquí en la provincia de Alberta, o sea que es otro trámite que hay que hacer. Nada engorroso, pero hay que hacerlo. O sea que ya la casa le conseguimos seguro a la casa, ya está asegurado todo. Y sí, más o menos eso ha sido el panorama de estas últimas semanas. Para mal de males, cuando estábamos ya, nos trajeron 4 contenedores pequeños, acá les llaman cajas, para cargar nuestras pertenencias, y justo en esos días caímos todos enfermos con COVID, y nos pegó muy fuerte en lo que se refiere a la tos. Recién ahora nos estamos empezando a normalizar, y nos dejó sin energía. Nos dejó planchados, o sea que teníamos que estar terminando de empacar la casa allá en Toronto. Tuvimos que cargar los 4 contenedores con las cajas y todas las pertenencias en el medio de estar con el COVID, y no sé, fue bien difícil porque no teníamos energía, no teníamos fuerza. Levantar una caja era una pesadilla, y cada paso había que descansar media hora para recuperarse un poco y volver a moverse, ¿no? Fue duro. El Samuel se fue a visitar a los padres, está en New Brunswick. Se salvó de todo esto, se salvó. No, pero es una buena cosa que se fue a visitar a sus padres, porque al final no hubo lugar en la camioneta para él. O sea que bueno, todo eso ya pasó. Ya. Y ya estamos, como les digo, estamos instalados. Les vamos a mostrar unas fotos del exterior, así, de la casa, porque adentro de momento está todo revolucionado. Y sí, ven, ahí tienen la experiencia para todos aquellos que no se animan a dar el paso y cambiar o tratar algo nuevo en su vida. Nosotros con 68 años lo hicimos. No fue súper grato, pero bueno, tampoco no fue el fin del mundo. Y ya estamos aquí, ya estamos instalados, ya comienza una nueva etapa en nuestras vidas. Y
Lindo lugar, va a estar lindo para hacer unos lindos asados acá, ¿no? Unas lindas cocinadas. Ya. El tema es que vamos a tener que... Lo que no pude traer fue mi asador, el chulengo. O sea que de momento no tengo nada más que la parrilla que se apoya en el suelo. Y ahí atrás hay un área que tiene como un área para un fogón en el piso, ¿no? Rodeado de piedras para que no se escapen las brasas y el fuego. Y ahí me parece que es donde vamos a empezar a cocinarnos unos asados, a alargar algo sobre la parrilla. Hasta que podamos conseguir algún tipo de equipo, vamos a ver cómo hacemos. He estado preguntando en la zona si se puede hacer asado por el tema de los osos, y me dicen que bueno, que sí, que la gente aquí no deja de vivir porque haya osos en el vecindario, ¿no? Hay que tener cuidado nada más de no dejar cosas afuera, de no dejar comida, de no dejar basura. En este lugar nosotros no tenemos recolección de residuos, o sea que tenemos que llevar nuestros residuos a un centro de reciclaje que está más o menos a unos 20 minutos de distancia. Y tampoco tenemos entrega de correo. No hay servicio de correo postal aquí. Tenemos que ir al pueblo que está más cercano, que está más o menos también a unos 20 minutos de distancia, y a la oficina de correos, y ahí es donde recogemos nuestra correspondencia. Tenemos gas, tenemos electricidad. El agua que tenemos para uso de la casa es una cooperativa entre todos los vecinos que están en esta zona. Aparte de eso, ¿qué más? Bueno, también estamos planeando paseos aquí en esta zona, así que los vamos a llevar a conocer parques nacionales, parques provinciales. Hay una antigua mina donde uno puede entrar subterráneamente, ¿no? Y hacer un tour guiado. Sí. Hay mucho por conocer. El derrumbe de una montaña que se vino abajo. Una montaña que cayó en el año 1908, algo así. 8, por ahí, y arrasó un pueblo entero. Y todavía se ve tal cual como el día que se desmoronó, pero no una montañita, una montaña. Ya van a ver los videos que les vamos a mostrar. Va a estar bien interesante. Estén pendientes del canal porque se vienen videos súper interesantes. Van a conocer una parte de Canadá que ni siquiera se imaginan que la belleza, y también los vamos a llevar a los Estados Unidos, que está aquí del otro lado, Montana, y Columbia Británica también. La Columbia Británica. Y aquí en Montana hay un lugar en ese parque nacional que se llama el Glaciar, Parque Nacional Glaciar, es que se llama la carretera al sol, ¿no? Vendría a ser la traducción, The Road to the Sun. No sabía. Sí, la Road to the Sun, o sea que la carretera hacia el sol, y está considerada como uno de los paseos más bonitos del mundo. Es todo entre medio de la majestuosidad esta de las montañas, y en cuanto termina y aparece la frontera Estados Unidos-Canadá, el mismo Parque Nacional Glaciar se convierte en Waterton, aquí en el lado canadiense, que también hay una zona espectacular para ir a visitar, lagos por donde uno mire, aguas de color turquesa. En fin, yo le digo a Audrey, cuando salimos en el auto, no te olvides la cámara, porque aquí uno no sabe para dónde apuntar. Ayer salimos con mi esposa y ni bien salimos a la ruta, pasamos por un campo que estaba sembrado, no sé si parecía ser algún tipo de cereales como trigo, ya estaba bastante crecido. Y miramos así a la derecha y solo se veían las dos cabezas de los ciervos. Estaba tan alto el sembradío que lo único que se veía eran las cabezas de los ciervos que venían corriendo por entre medio. Un espectáculo, parecía algo salido de una película de Disney, ¿no? Después llegamos al pueblo a hacer unas compras y le digo, mira eso. En el jardín de una casa, un tremendo ciervo comiéndose ¿El arbusto de alguien? Sí, la libustrina, eso, ahí estaba comiendo, pero se estaba haciendo una panzada en el medio del pueblo. Y es todo así. Cada vez que uno sale, si no es una cosa, es otra. Pero aparecen oportunidades para filmar y para ver cosas realmente lindas. Así que los vamos a mantener entretenidos. Y bueno, después seguiremos con más noticias de todo lo que está sucediendo.
Y esto es más que nada un video para tenerlos al tanto de lo que ha estado sucediendo, para que no piensen que hemos desaparecido del canal o que no estamos. Lo que pasa que ha estado faltando tiempo, ¿ok? Y hay muchas cosas que han estado pendientes y había que hacerles frente, y no hemos tenido mucho tiempo libre como para decir, ok, hoy nos dedicamos a hacer un video, pero ya viene, ya estamos empezando nuevamente. Ahora a fin de mes va a llegar Samuel y lo vamos a mandar a comprar carne y vino para que hagamos asado, y ¿no? Así que sí, en esto estamos, familia. Nuevamente, disculpen la demora, disculpen que estamos un poco atrasados con todo el tema este de la propiedad. Hemos estado leyendo los comentarios, la gente quiere ver la casa, quieren saber cómo es el lugar, y bueno, ya con este video empieza entonces toda esa serie de lo que le vamos a ir mostrando, ¿no? ¿Qué más? Creo que eso es. La semana que viene vamos a comprar muebles. Vamos a manejar 2 horas a Calgary a buscar muebles porque la casa está vacía, aparte del comedor. Sí. No hay nada más. La mesa del comedor que teníamos allá en Toronto, donde hacíamos todas nuestras comidas, en este momento tiene un manto arriba para que no se raye y está llena de herramientas. ¿Okay? Parece que esto fuera un taller más que una casa. Después tenemos los colchones. Toda la cosa pequeña, vasos, platos, todo eso llegó, pero no trajimos nada en lo que se refiere a sofá, a sillones. Todo eso tenemos que comprar ahora, porque digamos que el costo que hubiese salido traer todo ese tipo de muebles desde Ontario hasta aquí es prácticamente una buena parte de lo que costaría comprar todo nuevo acá en Alberta. La parte de cocina, heladeras, hornos, todo eso está aquí. De eso no necesitamos preocuparnos. Bueno, sí, ¿qué más les podemos contar? A ver, el tema del auto fue otra pesadilla, porque ya les digo, nosotros compramos un vehículo en el mes de marzo. Habíamos comprado un Mitsubishi Outlander y nos tenían que entregar el vehículo a mediados de abril. Llegó mediados de abril, nada. Mediados de mayo, nada. Llegó el mes de junio, nada. No sabían, no nos podían decir dónde estaba ese vehículo. Así que llegó el momento que tuvimos que cancelar esa compra y empezamos a buscar desesperadamente. 6 meses de tiempo nos decían que iba a demorar un vehículo si lo ordenábamos en el mes de mayo. Y no teníamos 6 meses nosotros. O sea que llegó tal la desesperación que dijimos, bueno, nos vamos en el Chevy Cruze, los 3 con togo, pero claro, el togo es grande, en el asiento de atrás iba a tener que ir uno de nosotros, probablemente yo, y el perro encima mío prácticamente, con ese bruto bestia. O sea que iba a ser una pesadilla. Eso hubiese sido otra cosa más que surgió de la nada. Compramos el auto con lo suficientemente de tiempo como para que nos diera el periodo exacto para tener todo armado y en orden, y se pudrió todo ahí en la compra de ese vehículo. O sea que no sabíamos qué hacer hasta que por ahí a último momento, ya el día que se casaba mi hija Ariel, surgió un vehículo en Volkswagen, un Tiguan, y me fui como bala al concesionario a hacer la compra, y eran las 11 de la mañana y yo estaba comprando el vehículo, y a la 1:30 se casaba Ariel, estaba la ceremonia. O sea que una cosa de loco. Los vendedores ahí, la gente del concesionario, no lo podían creer. Me decían, pero se casa su hija y usted está comprando el auto ahora. Y yo le decía, sí, ¿qué quiere que haga si no es este? Días. Así que bueno, nos salvamos con ese vehículo porque apareció no sé de dónde. Y bueno, tuvimos un vehículo para hacer el viaje con tranquilidad. Y pasó de todo. Pero bueno, ya está. Ya estamos aquí y ya estamos listos para empezar la nueva etapa, ¿no? Yeah. ¿Qué más hay para contar?
Yo creo que ese es un buen resumen por ahora. Ya, yo Yo pienso creo que que con sí. eso les va a alcanzar Ya. para ir sabiendo lo que está pasando. Sí. Y ya enseguidita empiezan los videos, como les digo. ¿Ok? ¿Los dejamos con esto entonces? Ok, nos despedimos. Ok, familia, gracias por la paciencia. Disculpen nuevamente la demora y no se aflijan que no los hemos olvidado. Extrañamos sus comentarios en los videos que hacemos al no ver videos. Y no se olvide de suscribirse, de darle like y de compartir con los amigos, con los familiares, con los desconocidos, con todo, a ver si lo hacemos más grande a todo esto. Porque aparte vienen más noticias todavía. O sea que hay mucho programado en el camino. ¿Ok? Ok. Hasta la próxima. Chaucito. Chaucito, familia.